¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor, que como ya hemos dicho es el camino o caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. Y como ha venido siendo costumbre, con un invitado de honor y de lujo, el padre Elías Morales Enríquez, al que saludamos. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Tenemos también a un seminarista que nos acompaña, Jorge Armando Jiménez. Te saludamos, buenos días. Muy bien, y como cada día que vamos a iniciar este programa, y en especial por los temas que tratamos, pedimos que nos dé una bendición de protección a todos los de Radio María, los que colaboramos aquí, a nuestros radioescuchas y a esta estación. Te pedimos, Señor Jesucristo, que haga descender del cielo tu sangre para que nos protejas, nos encapsules y nos selles y purifiques todas las cosas y personas que escuchan este programa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues la última vez que estuvimos con usted, padre, estuvimos hablando sobre cómo actualmente están atacándonos con muchas palabras que se vuelven de uso común y parecen palabras inocentes, y por ser de uso común, entonces empiezan a tergiversar los sentidos que ordinariamente les damos, llevando un sentido oculto ya en el manejo que se viene haciendo en estos tiempos. ¿Qué nos puede decir de esto, padre? Decíamos que estas palabras engañosas tienen un significado de dolo para poder como mover la voluntad de la persona. Palabras que está muy trillada y que posiblemente ha perdido su significado fuerte es la palabra libertad. A lo largo de la historia muchas personas han dado la vida por la libertad y se trata por tanto de una palabra que va suscitando grandes emociones entre los muchachos, entre la gente que tiene un ideal, pero por desgracia este término es utilizado para indicar sentimientos mucho menos nobles. Por libertad de hecho se entiende la libertad de hacer de todo, el permisivismo y el antiprohibicionismo absoluto. Nos hemos dado cuenta que la cultura que estamos viviendo es una cultura en el haz lo que quieras. Volvemos otra vez a un pensamiento del padre del satanismo y vuelve a retomarse la libertad en un libertinaje, olvidándose del sentido pleno de la libertad. Por eso en realidad la verdadera libertad existe cuando el hombre comprende el valor de la cultura del límite. Mi libertad inicia cuando la del otro comienza también. Y es parte del crecimiento de la persona y sobre todo de su responsabilidad. Sí, y qué bien lo decía usted hace un momento. O sea, a veces yendo al libertinaje no se encuentra la libertad, sino la esclavitud. Salen, por ejemplo, por ese choque generacional que se da a veces en la adolescencia y quieren librarse de la autoridad paterna o materna y salen al exterior y se entregan a la pretendida libertad cayendo en libertinaje para luego darse a veces cuenta muy tarde y a veces en forma irreversible, porque ahí en esta experiencia quedan, de que fueron víctimas del engaño y la esclavitud, que siempre es la telaraña que teje Satanás a través de sus instrumentos. Mira, para ser verdaderamente libre en la cultura de hoy se necesita, ante todo, poner límites morales, ¿verdad?, a las propias acciones. De otro modo, todo se hace lícito. Las drogas, el egoísmo, la búsqueda del propio poder y del dinero, pero no hay respeto ya para muchas personas porque se brincan los límites aún también de las autoridades. Parece ser que estamos en una cultura que está arrasando la figura autoridad. Ya no me interesa si tú eres el padre de familia, si eres un representante de gobierno, etcétera, aún religioso. Ya la libertad la libertad se ha ido mermando, se ha ido perdiendo en el fondo. Y por eso se les permite hacer todo ese tipo de cosas,
pero podemos hacernos una pregunta: ¿a dónde va a conducir todo este tipo de situación, este tipo de vida? Más bien lleva a una esclavitud, más que una libertad, te lleva a ser esclavo de las pasiones, de los deseos y sobre todo de las cosas que son pasajeras, y vuelve el vacío existencial de lo que también habíamos hablado. Otra vez el corazón solo y lleno por momentos pasajera. Yo me he dado cuenta que a esa pretendida libertad o exceso de libertad o libertinaje va asociada otra expresión que es llevar una vida temeraria, los arrancones exponiendo la vida y la de las demás gentes, y muchos otros pasatiempos temerarios donde se expone el don más preciado, que es la propia vida. Sí. ¿Verdad? Nosotros, fíjate que nosotros podemos notarlo en algunos ambientes donde pasa uno por la calle, el que lleva camioneta o coche, como que el estéreo lo lleva a decirnos: obsérvame, mírame, mi necesidad de ser amado. Ve mi libertad hasta dónde está llegando, pero también date cuenta de que tengo necesidad de ser querido. Inconscientemente lo hacen. Y es que esta libertad se rompe, se desvalija. Fíjate, ha habido situaciones de ídolos de rock que han acabado de una manera desgraciadamente muy triste, que los llevan a las depresiones, que los llevan al suicidio, y por último, muchos jóvenes van casi los mismos pasos y la misma situación de ellos, de esos ídolos. Sí, y aquí qué bueno que lo está mencionando, porque conviene que los jóvenes que nos están escuchando se vean en ese espejo. Y ellos que proclamaron la libertad supuesta y llegaron a ser idolatrados como gente a la que había que imitar, bueno, pues si quieres imitar el final trágico y desgraciado que ellos tuvieron, pues ya ves en lo que vas a parar. Entonces sí, hay que saber a quién se sigue y qué es lo que se puede imitar. Sí, porque se vuelven esclavos de su propia libertad. Fíjate, a pesar de que tienen todos los bienes materiales, las comodidades, al fin y al cabo es también pasajero y vuelve el vacío y tiene como consecuencia el suicidio. Sí, pues ahora, por ejemplo, se está siempre diciendo que el abortar es una elección, suicidarse es una elección, Ajá, drogarse es una elección. Entonces, como que te están autorizando a hacer el mal. y simplemente es una palabra para justificar el comportamiento negativo de, otra vez, de estas situaciones de la palabra trampa. Por eso, si nosotros escuchamos con frecuencia esa palabra de es una elección, entonces podemos nosotros concluir que si esta elección es parte de mi libertad, no se vuelve más que una esclavitud. Y no tiene más que consecuencia la cultura de la muerte en muchas personas, tanto jóvenes como adultos. Yo he escuchado en la dirección espiritual esta palabra frecuentemente. Es que es mi elección, es que yo lo que pienso, es que considero que es lo mejor. Sí, lo que tú piensas, pero ¿por qué no lo vas y lo calcas en el Evangelio para ver si de veras estás yendo conforme a lo que Jesucristo nos da en una plena libertad? Ahorita que dice Jesucristo, pues si la palabra de Dios mismo es algo que se ha estado desvirtuando en su significado, ¿verdad, padre? Sí, fíjate que hoy está de moda construirse su propia divinidad. Por eso la religión se ha vuelto como una especie de menú, un supermercado. Decía hace un tiempo el señor cardenal que parece ser que el mundo tiene ya tantas sectas que la gente puede elegir de muchas partes y acomodarse a un Dios a su medida, pero también un Dios que no tiene cruz. Jesucristo, que no me moleste, que no me pida, que el sacrificio, que la oración o la mortificación no son parte de mi vida. Eso no entra. Y entramos en una etapa de relajamiento, de simplemente decir las cosas buenas, pero no adherir mi sufrimiento o no querer cargar con una cruz. Por eso el Dios que se predica en la iglesia será un Dios que lleva a la libertad con la cruz. Yo recuerdo aquí un dicho que se oye con frecuencia: todo lo que es bueno o es pecado o hace daño. Entonces, ¿cómo se está disfrazando ahí?
poniendo como que es bueno, como que es apetecible. Si nos hace daño, bueno, pues no puede ser bueno. Si es pecado, no puede ser bueno. ¿Y cómo se maneja la palabra hablando de eso, padre? Sí, fíjate que muchos cantantes hablan de Dios en esas canciones y en las revistas, pero ¿de qué Dios se trata? Dios parece haberse convertido en una especie de gran protector, una figura pagana a la que uno se dirige si tiene algún problema por resolver o una enfermedad que curar. Y luego se está listo para olvidarlo cuanto antes. Fíjate que hay un detalle muy interesante en las apariciones de Fátima. En una ocasión, Lucía le decía a la Virgen: Señora, tengo unas peticiones de algunos enfermos. Y la Virgen le dice: sí, algunos de ellos van a sanar, el próximo año sanarán, pero algunos otros el Señor los tiene así porque no les tiene confianza y pueden volver a pecar y pueden perderse. Es preferible que se queden así para que puedan salvar su alma. Por eso aquí viene una respuesta a la pregunta aquella: ¿por qué Dios me tiene así? Sí, la cruz, cuando vimos cómo la abrazó, cómo la aceptó Cristo, se caía y se daba tiempo todavía de ir consolando a las gentes. Así es. No lloren por mí, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes y sus hijos. Y perdonando en la cruz, dando una cátedra suprema desde la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cómo muchas veces el Señor permite la enfermedad para que carguen con la cruz estos enfermos. En la figura del Cirineo, ahí está muy clara la persona que se encuentra postrada. Y este es un signo muy palpable de su misericordia. Compartir con Jesucristo el sufrimiento es compartir su vida misma. Y de aquí tiene un sentido pleno de salvación para muchas almas, para muchos que se encuentran perdidos. Hay varias formas de llevar esa cruz, una maldiciendo y renegando y diciendo ¿por qué a mí? Así es. La otra uniéndose al sacrificio redentor de Cristo con gran mérito personal para la propia salvación y la de los demás. Ahí están Dimas y Gestas como modelo exacto de cada postura respecto a la forma de sufrir. Estamos reflexionando sobre esas palabras engañosas que, siendo de uso común y teniendo un significado de manejo desde siempre, pues con un significado inocuo, ¿verdad?, sencillo, bueno, se ha venido deformando y dándosele un sentido diferente. Y yo creo que no sé si tenga que ver esto con la nueva era, la de New Age, o qué es este fenómeno, padre. Mira, este fenómeno es una situación típica de la concepción del Dios, pero es un Dios bueno, un Dios bonachón, pero para no ofender estas situaciones, pues podemos elegir a Mahoma, a Buda, a cualquier otro, pero aquí viene la situación más delicada, que sin tener ese nombre pueden satisfacerse todos los gustos, así que no se ofende a ninguno en nombre de esa palabra que hemos hablado, de la tolerancia. Por eso, no por casualidad, la palabra religión viene a ser sustituida cada vez más frecuentemente por la palabra espiritualidad, que es un término más vago y esotérico, y es también menos comprometedor. Por eso a muchas personas se les propone con frecuencia una frase fascinante que hoy está muy de moda: Dios es amor. Y a menudo se trata de un hábil truco para pintar a Dios como un bonachón súper tolerante, dispuesto a justificar todos los pecados del mundo. Este tipo de Dios le gusta mucho al diablo. ¿Por qué? Porque contribuye a la condenación de las almas, no exige nada. Sí, pensar solamente en la misericordia de Dios, olvidándose que Dios también tiene la justicia, es una trampa de Satanás. Es un don, qué bien lo aplicó. Un Dios bonachón, el que no corrige, el que es indiferente al comportamiento de un hijo. Ese no es un buen padre. El padre, dice la Escritura: yo soy el padre que corrijo y pruebo a los que amo. Ese es un buen padre, el que va educando al hijo y lo conduce al bien. Sí, fíjate que esta situación se va también dando entre algunos ministros
Es cierto que tenemos que predicar la misericordia y la bondad de Dios, pero también que no se nos olvide la justicia, porque Dios puede perdonarnos todos los pecados, sí, pero en la cuestión ya del momento de estar frente a Dios, tomará riendas de nuestras obras. Por eso, el predicar un Dios de esa manera deja al hombre a decir, bueno, me puedo confesar cuantas veces sea necesario y dejar a un lado el propósito de enmienda. O sea, bueno, peco, me vuelvo a confesar, pero recaigo. O sea, aquí hay que tener presente que nuestra conciencia se puede ir haciendo muy laxa y de una manga muy ancha. Hay que ser moderados, hay que ser, sí, tener un punto medio, pero también valorar mucho la misericordia de Dios, que es un don de Dios hacia nosotros los hombres, y no abusar de esa misericordia de Dios. Por eso se planteó esta palabra de Dios, un Dios bonachón. Sería también interesante hablar de otra palabra trampa, que es corazón. Hasta hace algún tiempo era simplemente un órgano del cuerpo humano muy importante, y últimamente ha tomado un papel netamente exagerado. Pensemos cuántas veces he escuchado decir a muchas personas, debes de seguir tu corazón, abre tu corazón, escucha la voz de tu corazón, sigue la ley del corazón. Fíjate que es verdad, Dios habla en el corazón del hombre, pero cuando el hombre está limpio, cuando el hombre está abierto a Dios, cuando el hombre no busca su voluntad, sino la voluntad de Dios, y es cuando la persona no se equivoca, cuando viene una satisfacción que nadie la puede sacar del interior, y ese es un regalo de Dios. Eso sí es, Dios habla en el corazón. Sí, aquí ya el significado por lo que le estoy escuchando de corazón, pues entonces es una invitación a vivir según los instintos. Sí. Y entonces el riesgo, por tanto, es el que el hombre quede reducido a la dimensión de los animales, de las bestias, pierde su racionalidad y queda sujeto a los instintos. Esa es la trampa en esa palabra, sí, pues, ¿verdad? Sí, porque quien sigue el corazón no se contenta jamás, está pues condenado a cederse el sentimentalismo y a las propias tentaciones humanas, y termina por traicionar continuamente, por decirlo así, un ejemplo, a la novia, o al novio, o a su mujer, porque ser esclavo de sus propias pasiones. El corazón, es decir, el sentimiento, no puede guiar la vida de los muchachos o de muchas personas, o mejor dicho, no puede guiarla solo, debe saber convivir con el cerebro que hace al hombre diverso al animal. Por eso aquí entra la mentalidad corazón-mente, mente-corazón, el equilibrio que hay en una persona, porque tampoco no todo racionalismo, tampoco no todo sentimentalismo, siempre hay un punto medio. Es verdad, yo te digo en experiencia y en la vida espiritual, Dios muchas veces la primer parte o la primer moción que da es toca el corazón del hombre. Y cuando toca el corazón viene como reacción y consecuencia una idea de amor ya ahora sí con el cerebro, con el pensamiento que va adecuado a la obra que va realizando Dios en mi propia vida. Sí, de hecho, la gracia de la conversión, pues es un don gratuito, no es inherente al hombre, sino a Dios, y es el hombre el que termina respondiendo a ese llamado divino. Entonces, pues tiene razón, toca el corazón, toca la puerta, y tú le abres o no le abres. Sí, así habla un salmo, porque el Señor toca, y nosotros simplemente nos disponemos a recibirle. Hay otra palabra también interesante sobre ecología y ambiente, o esa palabra también por respeto a la naturaleza. Y los muchachos o los adultos son muy sensibles a los temas ambientales y tienen pues un gran amor por la naturaleza, por la belleza y por los animales. Todo esto es de una manera muy, muy preciosa. Pero es necesario poner atención a cierto tipo de ecologismo extremista pagano que puede pues conducir a los jóvenes a terrenos muy peligrosos. En algunos ambientes de la nueva era se promueve una especie de culto a la tierra. Yo recuerdo, hay un comercial X en el que están una serie de gentes sentadas en torno a un tipo que dirige la meditación y se empiezan todos a bambalear, y si te fijas, el lugar donde están es un lugar sumamente equilibrado, verde, lleno de vida, como para decir, en este ambiente sí te encuentras con Dios.
En este lugar, sí. Y se olvidan porque divinizan la tierra, las plantas, los objetos, y volvemos a lo mismo, todas las cosas que sean naturaleza, tienen y toman una divinidad. Sí, ya el panteísmo pues es una filosofía que fue condenada creo desde el siglo XVII, si mal no recuerdo, y pues esta hacía creer que Dios es el universo, la naturaleza, la energía o parte de estos, y pues se olvidan que estas no son sino criaturas salidas solo por el deseo de Dios, por su voluntad expresada. Entonces, hay una trampa grande pues en esto, y en todo esto que usted dice de que los ambientes ecológicos, si bien es cierto que nos pueden elevar espiritualmente, no es más que una contribución para que tú te eleves, no que ellos mismos deban ser divinizados como Dios mismo. Sí, porque eso se convierte pues en un respeto por la naturaleza y los animales, se va transformando en un fanatismo casi religioso. El hombre es considerado un cáncer, según la mentalidad de la nueva era, un parásito, un ser dañino y culpable de la destrucción del planeta. Hay que tener presente que el mundo, todas las cosas del mundo, la naturaleza, Dios las creó para Jesucristo, porque la creación es de Jesucristo. Y esta creación nosotros somos parte para poder cuidarla, promoverla de una manera sana, y no olvidarnos que esos elementos Dios los dio como un medio para poder contemplar y admirar su poder y su belleza. Y desgraciadamente hay otros que divinizan, enfatizan, y queda plasmado el dios agua, la dios tierra, la diosa tierra, todo ese tipo de situaciones. Hay un rito muy interesante en la parte del sur, en donde algunos indígenas piden permiso para arar la tierra, a la madre tierra. Yo pienso que esa es toda una cultura diferente. Cuando no se está evangelizado, la persona aún se le exonera de esta situación, pero la gente que tiene todos los medios y todos los recursos, no se debe de justificar una cuestión como estas. Sí, de hecho hay una danza muy famosa, la de los voladores de Papantla, y vemos cómo está saludando al dios de los cuatro vientos y haciendo una caravana en su baile ahí en la pértiga, en el poste alto. Sí. Y sí, se hace la genuflexión hacia los cuatro puntos cardinales. Pero bueno, como dice usted, en la concepción, de todos modos, ahí están las semillas del verbo, hablando de que se es espiritual y buscando a Dios de alguna forma. Pero los que ya han sido evangelizados no tienen ningún pretexto para no buscar el verdadero rostro de Dios, que solo se halla en Cristo. Sí, fíjate que hay una etapa cuando son los equinoccios de primavera o invierno. Muchos católicos, déjame decirlos, y no nada más de Guadalajara, de algunas otras partes, se van vestidos de blanco, extienden las manos y dice, es para que nosotros recibamos la energía del sol. O sea, se me hace tan interesante el que alguien que tiene por Dios a Jesucristo, ahora me suba a una pirámide y eleve las manos. Desgraciadamente hay mucha de ese tipo de gente que en la iglesia, cuando sabemos pues que no es litúrgico que todos levanten las manos, pero podemos de vez en cuando hacer esa expresión de petición al Padre Dios. Ahí sí las levantan. ¿Por qué? Porque hace falta tener una concepción real de lo que es la divinidad de Jesucristo y el poder que tiene Jesucristo y que ejerce Jesucristo en el momento de la oración. Y como en un momento de pedir yo la vibra o el sol o la energía, me voy a llenar de aquello. Eso sí, con la muy respetable imagen de la Virgen de Guadalupe al cuello o de otro santo, pero voy de blanco a esos lugares. ¿Para qué? Para llenarme de vibra, para ser más positivo. Y es que es toda una mentalidad de alguien que todavía no tiene claro el mensaje de salvación. Para una persona evangelizada no hace eso, no lo realiza. Y es el estarse ya poniendo, porque eso habla de toda una iniciación ya esotérica, ocultista, donde hay yoga con meditación de mantras específicos, el Om famoso. Así es. No es sino el nombre de un demonio. Y cuando el Reiki, que tanto nos preguntan
hacen, ellos bien lo saben, hacen con las manos un signo específico que corresponde a cada demonio. Así y es. luego pronuncian el nombre del demonio. Dicen, no, pues son palabras orientales, ¿verdad? Que nada más son para armonizar. No, son nombres de demonios. Y que no tienen más que un significado de invocación. Déjame Así decirte es. algo muy curioso de una persona. El hecho de en una X iglesia, el sacerdote, yo pienso que se metió a estas situaciones, no digo nombres, estaba invitando a la feligresía a tomar cierta postura para recibir toda una energía que viene del cielo. Y eso me deja mucho que decir a mí. Como si no fuéramos templos vivos del Espíritu Así Santo, es. como si no nos moviéramos, existiéramos en él, ¿verdad? Y pues nos estaba explicando hace un momento, Padre, todo ese arsenal que siendo tan deseable, pues cómo no va a ser buena la ecología, cómo no va a ser bueno tener un ambiente limpio, cómo no va a ser bueno tener respeto a la naturaleza de los cuales nos constituyó Dios guardianes, ¿verdad? Señores para cuidar. Claro que todo esto es bueno, pero detrás de todo eso hay un manejo llevándonos a idolatrar, a adorar, a deificar a la naturaleza misma, que es la trampa que se maneja. Y también el ambiente de los animales. Déjame decirte que en algunos lugares se ha sustituido abrazar a un niño por un perro. Parece ser que se le da mucha propaganda al animal, el alimento, el cuidado, y muy pocos anuncios o muy pocos momentos hay para que el niño que está maltratado, el niño que está solo, el niño que no tiene para comer, se le promueva este tipo de cosas. Es un mensaje subliminal porque va aparejado con toda esa promoción de reprimir la natalidad, supuestamente porque vamos a una catástrofe mundial por la sobrepoblación. Y eso es una situación también mentirosa, porque de otra forma los ecologistas van dando esa alarma. Somos muchos, pues yo no creo que seamos tantos, porque hay muchas partes del planeta que todavía ni siquiera son habitables, o más bien, perdón, habitadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque buscamos todo un ambiente ya propio, con todos los servicios, y no estamos acostumbrados a un lugar rural. ¿Y cuánta gente rural se viene a la ciudad buscando algo en alimento? Desgraciadamente, pues, es parte de esta propaganda de la nueva era. Nosotros sabemos bien que, por ejemplo, gobiernos como el de Estados Unidos y otras naciones, a veces, para que no caiga el precio de algunos productos, o los impiden sacar al mercado, o hace que se pierdan cosechas enteras, dándoles alguna cantidad de garantía a los dueños de estos ranchos, pero entonces no es de producir o no producir, sino de una distribución racional y puestos de cara a Dios. La tierra da suficiente, el mar da suficiente, el hombre es el que hace un uso inadecuado de los recursos con los que Dios nos provee. Sí, porque también hay otra situación interesante a propósito de la ecología. Clandestinamente se está dando el tirar tonelada de alimentos anuales, en vez de darle de alimento a los más pobres, a los más necesitados. Hubo un caso muy interesante aquí cerca, donde se derramaron litros de leche por tal de no regalarla. Es algo impresionante ver cómo algo que es necesario, vital, se tiene que desperdiciar. Viene ante todo como un desequilibrio de los valores y de reajustar el amor hacia el otro. Es algo que Cáritas entendió muy bien, y sus famosos bancos de alimentos no toman sino aquellos productos todavía útiles, Así es. pero que en un momento dado terminarían en la basura, y que tanto bien están haciendo a cientos de miles de personas, en una demostración que la tierra sí produce. Sí, deja decirte un detalle pues de la comunidad donde yo estoy. Se le dan alrededor de 800 familias alimento. ¿Cómo? La divina providencia y estos bancos de alimento que han ido creciendo
para poder reforzar. Bueno, yo quisiera también, Benjamín, redondear ya este tema y terminar con una cuestión que un hombre que recibió el Premio Nobel de la Economía, Gary Becker, según el cual la destrucción del ambiente depende de políticas equivocadas y no del crecimiento demográfico, ¿verdad? Por tanto, no van las cunas vacías a mejorar las condiciones de nuestro planeta. Y aquí viene el decir, bueno, somos pocos, vamos a vivir bien. Y yo pregunto, esta mentalidad de pocos, ¿por qué si siendo tan pocos no tienen derecho a un colegio? ¿Por qué si siendo tan pocos no tienen derecho a una alimentación sana y nutritiva? ¿Por qué siendo tan pocos no se les da lo mejor? Porque vivimos en la etapa de un conformismo y estos eslogan y estas palabras y esta ecología y estas situaciones de respeto por la naturaleza vienen siendo simplemente todo un disfraz. Por eso las gente de hoy justamente están muy atentos al tema de la ecología, pero no deben dejarse pues engañar por ciertas ideologías paganas y antinatalistas que no tienen nada que ver con el verdadero amor a la naturaleza, ¿verdad? Sí, inclusive las mismas corrientes satánicas y ocultistas van contra la natalidad, padre. O sea que hay algunos satanistas de los más ilustres en su medio que se manifiestan abiertamente en contra de la natalidad. Sí, así es, y sobre todo pues este hombre que fundó la iglesia de Satanás, Anton LaVey, también otro fundador, que habla abiertamente sobre esta situación antinatalista y de otros ambientes que se van destruyendo. Nosotros podemos notar algo muy curioso en los ambientes satánicos, es los colores oscuros, la no vida, la no luz, donde no pueda brillar nada, donde sea opaco, donde aquello se sienta un ambiente triste, no hay vida, pero también se va al otro extremo, desgraciadamente. Nadie da lo que no tiene, ¿de dónde puede dar felicidad él, que va lleno de resentimientos, amargura, odio, tristeza, soledad? Eso es lo que va a dar a sus seguidores y en eso van a terminar. Y si eso es lo que quieren, bueno, pues pueden elegir libremente. Dios les dio ese libre albedrío donde deciden su suerte. Bien, hay otra cosa interesante que podemos darle un momento como una pregunta a la reflexión. ¿Existe un esoterismo de papel? Hoy se ha difundido también, después de las palabras, toda una situación impresa, una situación en la que parece ser que las revistas, los mensajes van dirigidos especialmente a jóvenes. Y toneladas de papel y litros de tinta son utilizados cada día para hablar a los jóvenes y proponerles mensajes no siempre muy positivos y muy buenos. Este fenómeno de las así llamadas revistas para teenagers o llenas de colores que son muy vendidas. Y es cierto, si una vez yo me paré en un puesto de revistas, llama la atención una revista para muchachos. Sí, y son para adolescentes, yo creo entre los 12 y los 16, 17 años, ¿verdad? Sí. Y tiene pues sobre todo preguntas, respuestas, donde tiene toda una mentalidad del haz lo que quieras. Y esto parece ser lo mejor. Fíjate que en esto pienso que contribuyen mucho algunos psicólogos para enlazar las palabras y hacerse convencer de lo que está contenido en aquella revista. Hay otra corriente que a lo mejor convendría que habláramos mañana, padre. Vuelve lo de los famosos ángeles, ponerle ahí sus baldes de agua, invitarlos a pasar, los dulces famosos, las velas de colores, los nombres, el incienso, los nombres para identificarlo ya con una identidad. Pues a lo mejor mañana nos asomamos a esto. Sí, así es. Un anónimo felicita al programa y a su servidor, al ingeniero Benjamín. Gracias a esos temas se me fue la tentación de ir a una limpia. Estos programas nos ayudan mucho. En mi casa encontré varias cosas de brujería y mi esposo finalmente me abandonó.
Escuché que el padre hace oraciones, así su servidor, especiales para el matrimonio. Quiero que por favor se comunique conmigo. Sí, con mucho gusto. La oración no es tanto por el caso, sino más bien para que el Señor pueda destruir aquel efecto. También hay que tener presente que las cuestiones matrimoniales tienen algo que ver con el asunto personal humano. Sí, no nada más se lo tenemos que atribuir al aspecto esotérico. No satanizar todo, Sí, ¿verdad? sí, el señor José Luis López del sector Libertad dice: hace mucho tiempo asistí a unas pláticas a una librería católica en el centro y un padre jesuita nos dijo que el diablo no existía, ni fantasmas ni apariciones, ya que todo era la imaginación del hombre. No sé cómo autorizan esos temas y en lugares que se supone son católicos. Bueno, hay que tener presente que hace falta que ese padre le dé una zarandeada al demonio, y se lo digo aquí y en donde quiera. Ojalá y el Señor le permita que lo toque el chamuco. Yo se lo voy a pedir a nuestro Señor, al cabo sí nos hace caso. Un anónimo dice: ¿qué opina acerca de la doctrina espiritual del Trinitario Mariano? Es una doctrina protestante, ¿verdad? Tampoco no quiero hablar ahorita de doctrinas de los protestantes. Es simplemente saber discernir y conocer la verdad. Así es, porque dice que es un triángulo con un ojo en el centro y unas escaleras blancas, trabajan con batas blancas y te duermen. Pues mucho cuidado, porque eso es espiritismo, o sea, ese tipo de situaciones. Guillermina López de Aztlán, Tonalá, pregunta sobre el Feng Shui. Lo venden en librerías religiosas. ¿Es bueno? No. El Feng Shui es toda una corriente de energía y de tonos y de colores que también se filtran ahí los demonios. Ya lo había tocado en un tema, hablé de un comentario en una casa no muy lejana a la casa de su servidor, donde la casa está de color amarillo, blanco y con un rodete en la puerta. El Feng Shui definitivamente tiene muchos problemas y es invocaciones a espíritus, ¿verdad? Y es poner la fe en objetos, en criaturas Y en cosas olvidándose así del de Señor, Dios. ¿eh? Margarita Suárez, de Chapalita, dice que la física cuántica y la relación con el esoterismo, los cuantos, o sea que siempre hay la tendencia de mezclar cosas novedosas y actuales de la física y luego relacionarla, ahí viene el veneno, ya con el esoterismo, Sí. con corrientes ocultistas. Ya desde ahí, cuando se mezcle cualquier conocimiento Con el esoterismo, con el esoterismo, es peligroso. sí. Sí, Y con la mucho señora gusto. Carmen García de Tonalá pregunta: ¿puede haber alguna bendición para los negocios? ¿Cuál es? ¿Dónde la puede conseguir? La bendición de los negocios en el ritual viene, el sacerdote la puede hacer, porque hay diferentes bendiciones para fábricas, para negocios, para comercios, para lugares educativos. Por último, la señora Verónica Parra: ¿qué tanto afecta los test que salen en las revistas que mencionó? Pues imagínate, te ventilan, te dan a conocer y como que de repente viene una crisis, si no tienes a alguien que te oriente, un director espiritual, y viene como fin de repente despreciarte, ¿verdad? Por eso a veces las situaciones o los test no son más que poner el descubierto, mi inconsciente, el inconsciente de la persona. Y dice: y sobre las canciones infantiles de Barney y otros, quisiera tener más información. Bueno, quiero decirlo que no todas las caricaturas o programas tienen estas cuestiones. No hay que satanizar todo. Hay que saber discernir en base a todo un conocimiento, una lectura sana, y tener un criterio para discernir las cosas, lo bueno, lo malo. Pues ¿verdad? su mensaje final, padre, llegamos al final del tiempo. Pues en este día que el Señor nos conceda a todos crecer en esta fortaleza de la fe, crecer en el conocimiento de Jesucristo y no dejar a un lado el amor misericordioso de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que bendiga nuestros hogares y a todas las personas que nos escuchan. Bendice, Señor, a las casas, las personas, los negocios, todas aquellas personas de buena voluntad que necesitan de tu amor. Envía al Espíritu Santo para que purifique nuestros corazones y amemos totalmente a ti, Dios único y verdadero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y si quieres despedirte. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Y yo, como siempre, agradeciendo a Dios por el don de la vida
y a ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo, sean felices, la felicidad solo viene de Dios. Únanse al fuerte. Cristo dice: yo vine y vencí, no tengan miedo.